Entonces, vimos por un lado cómo calculamos tensiones tangenciales por momento torsor y cómo calculamos las deformaciones que se producen, que ya no son epsilon, sino que se llaman psi o tita. En el caso de ejes circulares, macizos huecos, en el caso de una sección rectangular, que como les decía, no vamos a meternos nosotros en la demostración, pero simplemente mostrarle que hay otras formas de calcularlo. Lo mismo también para el caso de los perfiles, ¿no? Sí vamos a abordar un caso particular cuando tenemos secciones tubulares, ¿sí? Cuando vamos a tener tubo, cuando puede ser también el caso de una sección circular, ¿no? También podemos calcularlo de esta forma, pero el espesor tiene que ser muy pequeño en comparación con el diámetro, pero son todas secciones cerradas, ¿sí? Con formas diversas. Les doy aquí distintos ejemplos, formas diversas, pero como les decía recién, tienen que ser cerradas, no pueden estar cortadas o interrumpidas en ningún punto. Es el caso esto, ¿no? Más común de los tableros de un puente, formas diversas, caso también de puentes, ¿sí? Forman un tubo. Entonces la torsión en estos casos, las tensiones y las deformaciones, se abordan con otras ecuaciones. Esta es una sección tubular arbitraria al que le aplique un momento torsor. Recuerden entonces que estas dos flechas indican la representación vectorial del momento torsor, entonces si yo pongo la mano derecha con el dedo pulgar apuntando a las flechas y la hago girar, me va a dar que las tensiones de corte, cómo se distribuyen en esta área, ¿sí? en este contorno. Lo que hice aquí fue aislar este elemento y vamos a ver que en el caso de las vigas tubulares también tenemos que asumir una serie de hipótesis. Y una de ellas es que vamos a considerar como son de espesores muy pequeños estas vigas en relación al resto de las dimensiones de la sección transversal, vamos a considerar en el desarrollo de las ecuaciones que tau es tangente a la línea media, o sea, voy a tomar una línea media y voy a asumir las tensiones allí, ¿sí? Sobre esa línea media. Por lo tanto, la distribución de tensiones en este espesor va a ser constante. ¿Sí? Entonces, en este espesor la distribución es constante, no es que aquí es más chico, no sigue ninguna variación lineal. Y que el flujo de corte, que es tau por E, permanece constante. ¿Qué es esto del flujo de corte? Notemos una cosa, ¿no? Si yo tomo este elemento diferencial, ¿sí? Y lo aíslo acá, tengo sobre esta pared estas tensiones de corte, que por reciprocidad, recuerden que se acercan a una arista o se alejan de ella. Entonces, de modo tal que el estado tensional de este elemento diferencial tiene que estar en equilibrio. Entonces, si yo esto lo transformo en fuerzas, ¿sí? Y digo, bueno, tensión por área, o sea, consideramos la misma longitud, digo, transformo en fuerza, tau 1 por E1, por esta longitud, tengo una fuerza, ¿sí? Tensión por área, fuerza. Tensión 2, por el área 2 tengo otra fuerza. Y si yo hago sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Hago F1 o menos F1 más F2 tiene que ser igual a 0. ¿A qué es igual F1? Habíamos dicho. F1 es igual a tau 1 por E1 y F2 es igual a tau 2 por E2. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se llama el flujo de corte, y que es igual a una constante. Eso es lo que acabé de demostrar. ¿Y por qué tiene que ser igual a una constante el flujo de corte? Y bueno, si yo aplico un momento torsor
cuyas tensiones tangenciales se distribuyen aquí, el espesor de esta sección tubular puede ir variando. Por lo tanto, si yo tengo, esperen más aquí, que acá tengo un espesor y acá tengo otro espesor más grande, ¿qué es lo que va a suceder? Y que la tensión de corte, ¿sí? Si esto es un espesor más chiquito que este, ¿qué va a pasar? Y la tensión de corte, como si fuera el caudal, ¿no? Va a tener que aumentar aquí y va a tener que disminuir aquí, ¿sí? De modo de mantener esto, el flujo de corte, conservar el flujo de corte. Entonces, las tensiones tangenciales en esta sección anular va a poder ir variando. Vamos a calcular entonces, o vamos a demostrar, cómo se calculan las tensiones tau cuando tengo este tipo de contornos o de superficies, y cómo se calculan las deformaciones, que es lo que a mí en definitiva me interesa. Entonces digo, bueno, voy a tomar este diferencial de arco, ¿tá? Esto es la sección tubular, le aplico un momento torsor, como consecuencia de este momento torsor aparecen tensiones tau, ¿sí? Entonces ahora lo que hago es ver esto así en planta y digo, tomo un pequeño contorno, un diferencial de arco, donde el espesor se supone constante en este pequeño tramo, y digo, bueno, tengo una fuerza, o sea, el tau lo multiplico por el espesor y lo multiplico por ds, que es este arco, ¿sí? Y tengo esta área. Área por tensión tengo una fuerza, ¿sí? Si a la fuerza yo ahora, esperen que voy a borrar esto, si yo la fuerza ahora la multiplico por R, tengo un momento, que es el momento de esa fuerza con respecto al centro O. Y ese es el momento de ¿qué? De esta fuerza. Ahora bien, si yo quisiera calcular el momento de todas las fuerzas interiores, lo que tengo que hacer es la integral cerrada. Ahora bien, por condición de equilibrio, ese es el momento de las fuerzas interiores. Y tiene que equilibrar ¿a qué cosa? Al momento torsor que está actuando. Dicho de otro modo, cuando yo tengo una pieza que le aplico una solicitación exterior, recién ahí aparecen justamente esto de los esfuerzos internos y aparecen las tensiones, ¿sí? Como un modo de reacción de la pieza a eso exterior que le está solicitando. Entonces, lo igualamos por equilibrio y dijimos que el flujo de corte tau por E es una constante, entonces lo saco fuera de la ecuación. Y vamos a hacer una simplificación con esto. R, si yo veo R por ds, esto solo lo de adentro, ¿no? Y digo, la superficie de este triángulo, ¿no?, que tengo allí marcada, esta, es igual a la base de ds. Esto es una simplificación, ¿no? Para no tener que hacer la integral cerrada. ds por R sobre 2. Por lo tanto, ds por R no es más ni menos que 2 veces la superficie de ese triángulo. ¿Tá? Hasta acá lo que hice fue resolver de algún modo esto que tengo aquí adentro. Ahora si yo hago, si R por ds es este triángulo, y yo hago la integral cerrada para todo el contorno de la línea media, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener toda esta superficie. Entonces ahora, para todo esto, ¿qué superficie voy a tener? Voy a tener ya no 2 veces la superficie de este triángulo, sino 2 veces el área media.
¿Y por qué llamo el área media? Porque recuerden que en breve yo estoy trabajando sobre la línea media. Entonces despejo tau, ¿sí? Y me queda momento torsor sobre 2 veces el espesor por el área media. Esto es lo que se conoce como la primera fórmula de Breve y me permite calcular las tensiones en el caso de esto, de vigas tubulares, conociendo el momento exterior, las cargas exteriores que la solicitan y conociendo la geometría de la sección. El área media es la superficie que queda delimitada por la línea media del contorno, ¿sí? No es un área, de allí, ojo con los errores en los que suelen incurrir, no es un área real, no tomen el área del tubo, ¿no? Es esta área, aunque no haya material adentro. ¿Y qué espesor? Y bueno, como les decía recién, el espesor de esta viga tubular puede ir variando, entonces depende en qué tramo yo me pare, voy a tener distintas tensiones tangenciales. ¿Dónde voy a tener la tensión tangencial máxima? Donde el espesor sea más chico. Cuanto más chico sea el denominador, mayor es este valor. ¿Estamos hasta allí, chicos? ¿Cómo calcular esto? Me vuelvo entonces, ¿bien? Bien, gracias. Ahí seguimos entonces. De la misma forma en que yo calcule tensiones, porque estas tensiones que yo calcule, ¿para qué me va a servir? Y para verificar también, o sea, voy a verificar que siempre lo mismo, que tau sea menor o igual que el tau admisible, o también para poder darle una dimensión a la pieza, o sea, para verificar y para calcular, para dimensionar. Lo que pasa es que las formas de calcular el tau varían en torsión según el tipo de sección que yo tenga. Vamos ahora a calcular las deformaciones, o sea, a mí ahora también me va a interesar el tita o el psi. Recuerden que esta es la deformación total y esta es por unidad de longitud, menor o igual al tita admisible o menor o igual al psi admisible. ¿Cuál es la diferencia del psi y del tita? Y en este caso, fíjense, si yo aplico un momento torsor aquí, ¿no? Y giran, este punto ocupa este punto, que estaba aquí, entonces esta sección ha rotado un ángulo psi con de respecto a esta. Esta es para calcular el ángulo total. Ahora, si yo quiero el ángulo por unidad de longitud, lo divido en x, ¿sí? En la longitud total de la pieza. Esto ya lo van a ver en el práctico, que les va a servir por ahí cuando quieren calcular de un extremo libre con respecto a un extremo empotrado. Pero lo que nos interesa ahora es demostrar cómo llegamos nosotros a poder calcular estas deformaciones. Entonces, cuando yo aplico un momento torsor, como les decía, tengo una sección que gira con respecto a la otra. Entonces, ¿qué ocurre? Digamos, se realiza este momento, esa fuerza, que en este caso es el momento torsor, realiza un trabajo, que es igual al producto de la fuerza, que en este caso es el momento torsor, por la distancia. ¿Y cuál va a ser la distancia? Tita o psi, depende de qué consideremos para la ecuación. La distancia es, justamente en este caso, no hablamos de delta, de alargamiento, de corrimiento, sino que hablamos de giro. Pero ¿qué pasa? Por otro lado, cuando yo aplico un momento torsor, se genera, como decía, esfuerzos internos, o sea, este momento torsor genera, voy a borrar un poco, para dejarlo más en limpio. Entonces, este momento exterior que yo tengo acá, genera tensiones internas, o sea, el momento exterior aplicado genera un momento interno, ¿sí? Ese momento interno genera tensiones, que esas tensiones son tensiones tau, tensiones de corte
tensiones tangenciales, que se distribuyen así. ¿Qué ocurre? Esas tensiones, si yo las multiplico por un área donde actúan, ¿sí? O sea, noten que esto es esto que lo he aislado aquí, esas tensiones las multiplico por un área, que en este caso es el espesor, por este diferencial de arco, tengo una fuerza. Y esa fuerza interior también realiza un trabajo para producir ¿qué cosa? Para producir la distorsión angular, ¿sí? Es decir, cuánto se desplaza este lado con respecto a este. Entonces, el trabajo interior va a ser igual a esto, que es la fuerza, esto es fuerza, por la distancia, que en este caso es el gamma. Si yo quiero obtener el trabajo de todas las fuerzas interiores, lo que hago es hacer la integral cerrada para el contorno. Ahora, ¿qué hago? Saco fuera de la expresión tau por E, que es el flujo de corte. ¿Sí? Bueno, antes que eso, lo que voy a hacer en realidad es, voy a reemplazar el gamma, en este caso la distorsión angular, por tau sobre G. Y lo introduzco dentro de esta expresión. Entonces me queda tau cuadrado, el espesor sobre G, sobre diferencial de S. Esta expresión es la misma que la anterior, la he vuelto a copiar aquí. ¿Dónde estoy? Aquí. La he vuelto a copiar solamente para que no nos perdamos. Y digo, bueno, ¿a qué es igual tau? Ya habíamos descubierto en la primera fórmula de Brett que era igual a esta expresión. Entonces la voy a reemplazar dentro de toda la integral. Y digo, ahora sí igualo el trabajo exterior al trabajo interior, momento torsor por tita sobre E, y reemplazo tau cuadrado por todo esto. Toda esta expresión. ¿Sí? Momento torsor al cuadrado, 4, espesor al cuadrado, área media al cuadrado. Saco G, que es una constante fuera de la expresión. Voy a sacar ahora el 4, que también es una constante, me queda 8. Voy a sacar el área media fuera de la expresión, porque también es una constante, esto no varía, depende de la sección solamente. El momento torsor también, porque cuando yo esté analizando justamente a ver, si bien ustedes me pueden decir, sí, pero yo tengo este diagrama que varía, yo cuando estoy calculando tau o tita, recuerden que tomo en una sección en particular, ¿no? Entonces en ese punto, en esa sección donde yo analizo, el momento torsor es constante, por supuesto que después puedo obtener distintos valores según donde me vaya parando en el tema. Pero esta acción saco fuera el momento torsor al cuadrado, este 2 se simplifica con este 2, y fíjense que, bueno, todavía no lo simplifique. Vamos a volver, ahí está. Espero que todavía no lo simplifico, para que me quede igual. Hoy. Ahí está. Fíjense en qué es lo que me queda. Ahora sí lo simplifico, para que me quede 4. Y me queda esta expresión. Momento torsor, que se simplifica con este momento torsor, me queda que tita es igual a esta expresión. Momento torsor, 4G, área media al cuadrado, la integral cerrada de 1, o de S sobre E. Esto es lo que se conoce como la segunda fórmula de Brett, y permite calcular justamente el giro, las deformaciones por torsión. ¿Qué es lo que sucede en la realidad? En la realidad sucede que yo no voy a tener secciones, por ejemplo, de este tipo, que tenga, bueno, exageradamente, una variación, no la punta esta, que tenga una variación constante que me obligue a trabajar con una integral cerrada. Lo que va a ocurrir en la realidad
es que yo voy a tener justamente secciones, por darles un ejemplo de este tipo, donde los espesores van a variar por tramos. Entonces, este tramo tendrá un espesor, este tramo va a tener otro, este tramo tendrá otro, el tramo inclinado, perdón aquí la improlijidad, y este tendrá otro espesor. Entonces, en realidad, esto se transforma en una sumatoria, ¿sí? ¿Qué es DS y qué es E? E son los espesores. ¿Y qué es DS? Aquí. DS es una longitud, es el arco tomado ¿dónde? Tomado sobre la línea media. Ahora lo vamos a ver mejor. Aquí simplemente llame rigidez torsional a toda esta expresión y despeje θ en función de la rigidez torsional, bueno, ponerlo en función del flujo de corte, y considerando un espesor constante, ¿sí? Esto no es más ni menos que otra forma de expresar θ